En uno de los peores momentos que ha vivido el Castilla, Raúl traslada su deseo al club de querer quedarse como entrenador del filial. Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, que Raúl dice que se quiere quedar un añito más en el Castilla, que quiere seguir siendo formador en el Real Madrid, tal vez en uno de los momentos más críticos que ha vivido el Castilla en su historia, porque nunca ha bajado de la tercera división del fútbol español. A mí particularmente, o se me está escapando algo, me parece bastante raro, principalmente porque ya veíamos a principio de temporada que tal vez este banquillo necesitaba un aire nuevo, una cara nueva y varios cambios, ¿no? Que el paso natural de las cosas decía que era Arbeloa quien debía de coger ese relevo, un Arbeloa que, por cierto, se ve bastante cómodo también en el Juvenil A, quiere mantener ese estatus dentro del Real Madrid e incluso de cara a 1 o 2 temporadas poder dar ese asalto a la Youth League con una generación maravillosa, que es la del 2007, de Yáñez, de Paul Durán, de Joan Martínez, o veremos qué pasa con Paulo Yago también, e intentar ganar esa Youth League, ¿no? Ese trofeo tan prestigioso de categoría juvenil y que esperará a poder tener esa oportunidad de entrenar al Castilla. Pero con respecto a Raúl, a mí, o ya digo, se me está escapando algo, pero no comprendo cómo todavía no quiere dar ese paso al fútbol profesional y quiere seguir siendo formador. Tal vez en uno de los peores momentos que ha vivido el Castilla en los últimos años. Y no solamente hablemos de rendimiento deportivo, hay que hablar de jugadores. Y esto a lo mejor también es una impresión mía, aunque yo entiendo que muchos de vosotros pensáis igual, y lo hemos analizado también durante, pues, 2 temporadas por lo menos, y es que tal vez Raúl prefiere un perfil de jugador o un molde de jugador que responde a unas características, sobre todo en cuanto a la profesionalidad, en cuanto a la constancia y en cuanto a la disciplina. Y tal vez deja de lado jugadores que son muy talentosos, pero que no tienen esa constancia que él a lo mejor entiende que requiere el fútbol hoy en día para llegar a ser profesional, o más que para llegar, porque si tienes mucho talento siendo joven, puedes llegar, pero sí para mantenerte. No quiere decir que estos jugadores a los que Raúl prime no sean talentosos, porque Arribas hoy en día está jugando en primera y no brillando en primera, pero ha tenido un impacto directo en primera. Jugadores como Dotor, por ejemplo, con el que también ganó la Youth League, pues está en primera. O Pablo Ramón, que se le fichó ya un poquito después, pero también de la mano de Raúl, hoy en día es futbolista profesional. Otros jugadores como Mario Martín o Álvaro, que sí que son de su cosecha propia, que los sube del Juvenil B y los mete directamente en dinámica de Castilla cuando son juveniles de segundo año. Son jugadores que han demostrado un rendimiento y que seguramente muy pronto vayan a ser profesionales, más pronto que tarde. Pero tal vez Raúl prime formar a estos jugadores, independientemente de más talento o menos talento, pero los que sí que tengan ese punto de constancia de profesionalidad a esta corta edad, porque sabe que pueden llegar a ser profesionales y sobre todo que se pueden mantener, dejando de lado a jugadores como por ejemplo Álvaro Leiva cuando llegó, que llegó al Castilla y desapareció, prácticamente no jugó casi nada. Jugadores como Bruno Iglesias, aunque este caso creo que es bastante aparte, es un asterisco bastante aparte. O el caso, por ejemplo, también del mencionado ya en este canal muchísimas veces, Alex Jiménez, que sí que podemos decir que está brillando en Milán, aunque ahora esté lesionado, pero ha dejado muy buenos destellos en Milán. Y es posible que Raúl deje de lado a estos jugadores, para mí de manera errónea, creo que tiene que intentar enderezarlos y no puede darlos por perdidos, a estos jugadores que no tienen esa predisposición al trabajo o a la ética, porque él entiende que sin eso no vas a llegar. Y es posible que yo esté de acuerdo con eso, incluso muchos de vosotros estaréis de acuerdo, que sin esa mentalidad, sin esa ética de trabajo, sin esa constancia, tú no vas a poder ser futbolista profesional o tener una carrera próspera al máximo nivel, pero no puedes darlos por perdidos. Entonces entiendo que con Raúl hay mucha disparidad de opiniones, últimamente con el rendimiento del equipo, que esto es otra cosa a analizar. Entiendo que la mayoría de vosotros queréis que se vaya, pero lo lleváis transmitiendo. Incluso el año pasado, la temporada pasada que fue tan emocionante y tan buena a nivel de rendimiento deportivo, pues este año ya ni os cuento. Tal vez el rendimiento deportivo, ya sabéis que en el Castilla es algo más secundario. Es bonito ver que el equipo gana, es bonito ver que el equipo llega a los puestos de arriba, que disputa los playoffs, incluso que tiene esa oportunidad de poder llegar a segunda división, de poder lograr ese ascenso. Es muy bonito, lo vivimos el año pasado y estuvimos muy cerquita de conseguirlo. Pero no es el objetivo primario. El objetivo primario es el desarrollo de jugadores. Y se entiende también que tal vez con Raúl los jugadores no acaban de dar ese salto increíble, o por lo menos lo que llevamos, o todos los jugadores que ha tenido, un gran porcentaje de ellos no acaba de dar ese salto que sí que les ves
en cuanto a su proyección cuando los ve jugar en la Fábrica, cuando los ve jugar, por ejemplo, en juveniles. Y eso es lo que a lo mejor nos acaba dejando más dudas a todos. Yo aquí quiero daros mi opinión y sé que es un poco impopular y los que me seguís, los que veis los vídeos, los que comentáis y los que no, los que no estéis suscritos y veis los vídeos, que por cierto, si no estás suscrito, pues suscríbete, ya aprovecho y te lo digo. Yo creo que voy a dejar una opinión un poco impopular, pero no creo, yo os lo digo sinceramente, que todo sea culpa de Raúl, pero ni muchísimo menos. Aquí la culpa la tiene del primero al último, la culpa no es de nadie puntualmente. En este artículo de Relevo que menciona otra vez de nuevo que Raúl querría quedarse en el Castilla, hablan por ejemplo del rendimiento de Mario Martín o del rendimiento de Álvaro Rodríguez, que no está siendo el esperado este año en el Castilla, y es cierto, es verdad. A lo mejor Mario Martín se le estaba esperando que diera un paso hacia adelante, que en ciertos partidos lo ha dado, pero no de manera consistente durante toda la temporada, un jugador que está siendo el capitán, y que yo para mí, mis sensaciones, es que es el jugador más competitivo del equipo y que probablemente el que más preparado podría estar para dar un salto a un escalón mayor. O hablan, por ejemplo, de Álvaro Rodríguez. Y ya sabéis que para mí Álvaro es un tema muy particular y me lo tomo de una manera incluso personal. Y yo soy el primero que sabe, y yo creo que todos viendo el nivel que tiene o que puede dar y que hemos visto que ha dado, creemos que puede hacer una temporada mejor, sobre todo a nivel goleador. Lleva 7 goles a estas alturas. Y yo pensaba a principio de temporada que podía hacer 13, 14, que bueno, aunque quedan algunos partidos, puede meter algún gol más, pero no va a llegar, no creo que llegue a esas cifras. Y es verdad que algunos jugadores desde lo individual no están cumpliendo con las expectativas. O Gonzalo, aunque sea su primer año de Castilla, lleva 5 goles solamente. Un jugador que el año pasado metió 30 y pico. Y en fin, la culpa no es de Álvaro, no es de Mario. Mario no es el problema. O no es solamente de Raúl, o no es solamente de Gonzalo, o no es solamente del este y del otro. O sea, la culpa es de todos. La sensación es de fragmentación total. De un equipo que no van todos a una, de directamente que no es un equipo. Ese es el problema. Es el problema. ¿Que Raúl tiene mucha parte que ver en cuanto a la motivación de los jugadores? Pues posiblemente. Posiblemente ese banquillo necesita un cambio de aires y necesita una cara nueva. Probablemente. Pero lo fácil es echar la culpa a Raúl y no todo es culpa de Raúl. Otro jugador, por ejemplo, y este caso es bastante especial y bastante particular, el de Jeremy de León, que ha llegado recientemente en el mercado de invierno. Jeremy de León apenas está jugando con el Castilla. Raúl apenas le da oportunidades porque hay otros jugadores por delante de él en la rotación. O sea, jugadores como Víctor Muñoz está muy por delante de él en la rotación. Esteban Aparicio, jugador del C, aunque no es la misma posición, está muy por delante de él en la rotación. Nico Paz y Álvaro Rodríguez ya ni hablamos. O sea, son titularísimos. Gonzalo, ahora porque tiene problemas físicos, pero está por delante de él en la rotación. Y sin embargo, este es otro tema, pero Ancelotti se lo lleva a ese partido contra el City, se lo lleva viajando con el equipo. Son cosas un poco extrañas que vamos viendo, que vemos en el Real Madrid y que a veces nos hace plantearnos cosas. No al nivel de que no haya nadie al volante, pero sí que nos hacen plantearnos cosas. O sea, Jeremy de León viaja con el primer equipo cuando apenas cuenta con el Castilla. O sea, viaja con el primer equipo a Manchester, aunque no está inscrito en la UEFA Champions League, por lo tanto no puede jugar. Simplemente va acompañando al equipo. Y luego, evidentemente, en este país, que somos así, porque somos así, todo el mundo está pensando lo mismo, y esto no hace falta que os lo explique. Se dice que se han llevado a Jeremy para que sea el primero en probar la comida y la bebida de Manchester. Y no hace falta que os explique nada porque yo creo que todos sabéis un poco por dónde van los tiros. Pero con respecto al Castilla, que se encuentra en un estado crítico, en un estado malísimo, o sea, en todo, clasificación, sensaciones, juego, en todo, os diré que, por lo menos yo como lo veo, y no sé si es impopular, yo creo que es impopular, que no todo es culpa de Raúl, y que la culpa es de todos. La culpa es de todos, y cuando la culpa es de nadie particularmente, la culpa es de absolutamente todos, y todos tienen que remar en la misma dirección, y lo primero es entender que somos un equipo, y que tenemos que ser un equipo, y que todos tienen que ir a una y confiar los unos en los otros. Porque las sensaciones de los últimos partidos no es de falta de nivel. Para mí no es de falta de nivel. Es que no somos un equipo. Y los jugadores entre ellos no confían los unos en los otros. Ni cuando tenemos el balón, ni cuando no lo tenemos. Y así es muy complicado competir en una categoría tan dura, que está tan cerquita al fútbol profesional. Así que nada, chicos, poquito más, otro vídeo más con mis reflexiones sobre el Castilla y con un Real Madrid, con un primer equipo que se juega gran parte de la temporada en Manchester, ante uno de los equipos más temibles de los últimos años,
que en casa en Champions lleva sin perder un partido muchísimos años, pero para eso está el Real Madrid, y que se juega gran parte de la temporada, porque la Liga tiene pinta de que la vamos a ganar, con mucho mérito, y hay que darle mucho valor a esta Liga, pero al final, seamos honestos, la competición más trascendente y la más importante absolutamente siempre, por nivel de los equipos, por la mística, por la dificultad, siempre va a ser evidentemente la Champions League. Así que nada, chicos, nos veremos en ese directo post partido contra el Manchester City, del City Real Madrid. Esperemos que sea con un pase a semifinales. Y nada, poquito más. Que me podéis dejar un muy like si os ha gustado el vídeo, que me comentéis lo que queráis y nos vemos en la próxima con más. Te mando un fuerte abrazo y hasta luego.